Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que una vez más en su finita misericordia permites que nos reunamos como iglesia, como hermanos, hoy no físicamente en la iglesia, entendiendo la situación que estamos viviendo como país y que tenemos que estar en nuestras casas. Sin embargo, aprovechando la tecnología, podemos hacer este enlace, esta conexión para seguir adelante con los estudios, ya que la iglesia del Señor no se detiene por nada, es un cuerpo, es un organismo, es el cuerpo de Cristo y sigue avanzando, sigue creciendo, sigue desarrollándose hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, a la unidad de la fe, a un varón perfecto en el Señor. Amén. Muy contento, muy emocionado una vez más de poder compartir con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios. Seguimos con el tema de la iglesia. Ya nuestro hermano Jimmy en un momento inicial inauguró con este tema de lo que es para qué fue establecida la iglesia en una primera parte. Después nuestra hermana Enitza en una segunda parte continuó con este tema de para qué fue establecida la iglesia. Hoy yo en esta noche tengo el privilegio de tocar el tema con ustedes de la iglesia y su relación en el reino de Dios. Es el tema que esta noche voy a compartir. Vamos a ser edificados por la palabra de Dios. Por favor, tenga su Biblia a la mano. Siempre es importante que tengamos nuestra regla de fe y conducta, la palabra del Señor por la cual nosotros somos edificados. Oremos. Amado Señor, una vez más te doy gracias por el privilegio que nos das como iglesia de reunirnos a la distancia para ser edificados por tu bendita palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo disponiendo nuestros corazones para recibirla, Padre amado, y para aplicarla, ya que somos gente que escucha tu palabra y la pone por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. La iglesia y su relación en el reino de Dios. Para comprender lo que es la iglesia, es necesario comprender previamente lo que es el reino de Dios, ya que sin conocer la verdadera naturaleza de la iglesia es imposible vivirla según el diseño y propósito para el cual Cristo dijo que la edificaría. Supongamos que alguien le hace la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? ¿Usted qué le respondería? Me imagino que lo primero que le viene a su mente es un territorio donde hay una monarquía, donde un rey legisla con autoridad. Es válido. Y también entendiendo que Dios es el creador de todas las cosas, su reino se extiende por todo el mundo. Esto manifiesta que el reino de Dios está donde quiera que Dios reina. Y dado que Él reina en todas partes, entonces el reino de Dios está en todas partes. También es válido. Sin embargo, eso no es todo. Ciertamente el Nuevo Testamento se refiere a algo más. Y podemos ver esto en el momento que Juan el Bautista sale del desierto anunciando con urgencia, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y volvemos a verlo más adelante cuando Jesús aparece en escena con el mismo anuncio, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora bien, si el reino de Dios, conforme hablamos ahorita, tiene que ver con todo lo que Él creó, si el reino de Dios tiene que ver con el universo sobre el cual Él reina, sobre la tierra sobre la cual Él reina porque la creó, ¿por qué alguien tendría que anunciar entonces que el reino de Dios estaba cerca o que se había acercado? Obviamente Juan el Bautista y Jesús se referían a algo más profundo. No se refería solamente a algo territorial, no, había algo más allá. Al final de la vida de Jesús, justo antes, cuando él estaba a punto de ascender a los cielos, sus discípulos tuvieron la oportunidad de hacerle una última pregunta. Ellos le preguntaron, Señor, ¿en este tiempo restaurarás el reino a Israel? Puedo imaginarme a Jesús de alguna manera frustrado con esa pregunta. Y me hubiera gustado a mí en lo personal a Irvi que el Señor le hubiese respondido regionalista. Yo no voy a restaurar el reino de Israel. Pero el Señor no le respondió así, no, no, para nada. El Señor se conducía bajo unos principios, una ética, una moral, un estilo de vida, unos valores del reino. Él les respondió una respuesta paciente, una respuesta gentil. Él les dijo,
No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso está en Hechos 1, 7 al 8. Ahora, ¿qué quiso decir? ¿A dónde quiere llegar a Jesús con esto? El Señor Jesús con esto. También en una oportunidad le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Ellos le preguntaron solamente a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel? Y Jesús le responde, no les toca a ustedes saber eso, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y con ese poder me seréis testigos en toda la tierra. Él está hablando de algo más profundo, algo más allá, de algo meramente territorial. Cuando leemos el Antiguo Testamento, todo apunta a un reino que se abriría paso en este mundo, un reino gobernado por el Mesías escogido por Dios. Por esta razón, durante su ministerio en la tierra, Jesús decía cosas como, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ahora, ¿cómo podría el reino haber llegado a la gente, o estar cerca de ellos, o estar entre ellos? El reino de Dios estaba cerca porque el rey del reino estaba allí. Cuando él vino, Jesús inauguró el reino de Dios. Él no lo consumó para ese momento, pero sí lo empezó. Y cuando ascendió al cielo, él fue para su coronación, para su investidura como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso mi comentario al decir que Jesús se frustró cuando los discípulos le hicieron esa pregunta acerca de la restauración del reino a Israel. Ellos no habían entendido aún que el reino de Dios o el reino que Jesús estaba hablando no era algo terrenal y regionalista, era algo más grande, algo más sublime que eso. Y que ellos eran los pioneros en la fundación de la iglesia del Señor, ya que la iglesia sería la que comenzaría a establecer este reino. Cuando tú lees el libro de Génesis, tú ves allí un reino, tú ves una teocracia, tú ves a Adán y Eva sujetos a Dios. Pero más adelante también puedes ver que ellos, por su propia voluntad, decidieron salirse de esa sujeción a Dios y romper con esa teocracia. Veo más adelante que a raíz de eso se suscitó un caos por el pecado. Ya los hombres hacían lo que les daba la gana. Ya no querían estar bajo la dirección, bajo la teocracia del Señor. Entonces Dios como que apartó por un momento a las naciones y quiso establecer un pueblo para la alabanza de su gloria, y entra en escena Israel. Sin embargo, Israel también quiso salirse de esa teocracia, de esa sujeción a Dios, y pidió reyes, una monarquía terrenal, y Dios se lo concedió. Sin embargo, Dios, siempre intentando la manera de cómo restablecer esa relación con el hombre, se hizo carne en Jesucristo y vino a esta tierra. Y vino a los suyos a establecer un reino, pero dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ellos no quisieron aceptar esa teocracia, ese reino por medio de Jesucristo. Entonces Dios abre el abanico de la gracia a toda la humanidad. Y dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que aceptaron a Cristo es la iglesia hoy en día. Y para ese momento que estos discípulos, ellos no entendían que ellos eran los pioneros en la fundación de esta iglesia que comenzaría a establecer este reino en la tierra. En una oportunidad Juan Calvino dijo lo siguiente: la tarea de la iglesia en la tierra es hacer visible el reino invisible. La tarea de la iglesia en la tierra es hacer visible al reino invisible. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos al vivir de tal manera que damos testimonio de la realidad de la monarquía de Cristo en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestra manera de vivir. Damos testimonio que estamos a la monarquía del Señor, ya que Dios en Cristo es Rey sobre cada una de estas facetas de nuestras vidas. Y la única forma en que el reino de Dios se manifestará en este mundo antes de que Cristo venga es si lo manifestamos por la forma en que vivimos como ciudadanos del cielo y súbditos del Rey. Ahora bien, considerando entonces que la iglesia nace del reino de Dios, esto me lleva al primer punto del desarrollo de este tema, que es que la iglesia no es carnal,
La iglesia es espiritual. La iglesia no es carnal, la iglesia es espiritual. Entonces usted me dirá, pero ¿cómo que no es carnal si estamos en este mundo, si estamos en este cuerpo de carne y de huesos, si coexistimos con el resto de los seres humanos? ¿Cómo que no somos carnales? Pero a lo que la Biblia se refiere cuando habla de carnal es a cristianos que utilizan su criterio de vida propio para hacer su voluntad. Y sin darse cuenta, están desechando de esta manera la teocracia de Jesucristo, tergiversando el literal y el espiritual bíblico, es decir, tergiversando la palabra de Dios y la aplicación de esa palabra a sus vidas. La Biblia utiliza dos palabras para hacer esa diferencia entre ser hechos de carne y ser carnales. La primera palabra es la palabra sarquinos. Eso lo podemos ver en segunda de Corintios, en su versículo 3, en su capítulo 3, versículo 3, que dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta. Disculpen que no les compartí esta parte de la pantalla, por favor. Estamos en vivo. La palabra sarquicos. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Se está refiriendo esta palabra a que somos hechos de carne, o sea, que somos seres hechos de carne. Y la otra palabra que se utiliza es la palabra sarquicos. Ahora, aquí esta palabra se está refiriendo o habla de uno que puede y debería hacer las cosas diferentemente, pero no la hace. Sárquicos aplica aquí a la persona que es carnal, ¿sí? Ahora bien, la ilustración y demostración para ejemplificar esto que estamos conversando, lo podemos ver en la iglesia de Corinto. Lo hemos ejemplificado en la iglesia de Corintios. Previo a eso, les quiero comentar lo siguiente. En estos días estaba viendo un programa de National Geographic donde mostraban la versatilidad de las criaturas para adaptarse al medio donde habitan, donde muchas se camuflan con el entorno donde se encuentran para escapar de sus depredadores, como es el caso del camaleón, el cual cambia el color de su piel adaptándose al lugar donde se encuentra ubicado en ese momento. Muchas criaturas se adaptan a la naturaleza con el camuflaje que Dios le dio para su supervivencia. Y sabes, es natural en el ser humano el adecuarse y el adaptarse al medio ambiente donde se encuentre, coexistiendo. Es natural en el ser humano. Sin embargo, a los seguidores de Cristo, Pablo los exhorta y les dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice, no os conforméis a este siglo. Él nos está exhortando a no permitir que nuestra vida se adapte a los principios y valores contaminados de este mundo. La palabra utilizada aquí para el verbo conforméis es el verbo griego susquematizo. Y este verbo lo que indica es que dar la misma forma o adoptar la misma forma o apariencia que. Dar la misma forma o adoptar la misma forma o apariencia que. Y te lo voy a ejemplificar de esta manera. Por aquí tengo algo, ya va. Mira esto. Aquí tenemos una jarra con agua. Y en esta jarra con agua te podrás dar cuenta que la forma que tiene el líquido es la forma de esta jarra. El agua se adaptó a la forma de esta jarra. Si hacemos lo siguiente y agarramos esta pequeña copa que está aquí y colocamos agua aquí, podemos ver también que el agua ahora se adaptó también a la forma de esta copa. Si agarramos esta otra copa que tiene otra forma y colocamos agua aquí, aquí podemos ver entonces que también el agua se adaptó a esta forma, es decir, el líquido se adapta a la forma donde se vierte. ¿Y por qué pasa esto?
Y déjame colocar esto nuevamente por aquí para evitar un accidente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el líquido se adapta a las formas donde es vertido? Eh, Sencillamente porque es su naturaleza. El líquido se adapta a donde es vertido porque es su naturaleza el adaptarse a cualquier forma. Sin embargo, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, estamos totalmente exhortados a que no nos adaptemos a este mundo, a que nuestras vidas son totalmente diferentes, nuestra conducta, nuestra forma de ser. Somos nuevas criaturas, nacidos de arriba, por eso 2 Corintios 5:17, de modo que según uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, somos gente del reino de Dios, del reino de los cielos, somos nuevas criaturas, nacidos de arriba y cambiados desde adentro hacia afuera, con valores, con principios y estilos de vida que confrontan al mundo y chocamos con la moral aceptada en este mundo. Los verdaderos creyentes no armonizamos, no nos adecuamos y adaptamos mucho a este medio ambiente donde vivimos, donde coexistimos con el resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque está totalmente corrupta, corrompida sus valores, sus principios, totalmente a espaldas de Dios, a espaldas de Dios. ¿Sabes algo? Los cristianos en Corinto estaban luchando con su ambiente. Ellos estaban cercados de corrupción y de todo pecado concebible. Sentían la presión a adaptarse. Tenían la tentación a adaptarse por la presión que estaban viviendo. Ellos sabían que eran libres en Cristo, pero no estaban sabiendo cómo manejar esa libertad. Tenían luchas fuertes con el tema de los ídolos, con la sexualidad, con el tema de los matrimonios, las mujeres en la iglesia, las divisiones por entronar a hombres como sus ejemplos en vez de entronar a Cristo. Es decir, la iglesia estaba siendo socavada. Y entiéndase que socavar es excavar alguna cosa por debajo, ¿sí? Por debajo, dejándola sin apoyo, expuesta a hundirse, a derribarse. Es como debilitar la fuerza moral de una ideología o un valor espiritual. La iglesia estaba siendo socavada por la inmoralidad y la inmadurez espiritual. Su fe estaba siendo probada. ¿Y sabes algo? Estaban reprobando el examen. Eso era en la iglesia en Corintios. Y esa iglesia, ese contexto, ese entorno donde ellos se encontraban en ese tiempo, no es nada diferente al en que nos encontramos hoy en día. Estamos viviendo en una sociedad totalmente corrupta, corrompida, sin valores, sin principios éticos y morales, conforme al reino de Dios, totalmente a espaldas de Dios. En los puestos de eminencia hay personas que tienen principios corruptos, tienen valores corruptos, corrompidos, que están aprobando y firmando eh, leyes que van en contra de los principios de Dios, aprobando relaciones o matrimonios ya en personas del mismo sexo, aprobando abortos, cualquier cantidad de cosas que van en contra de los principios del reino de Dios. Por eso nosotros chocamos con este mundo. Por eso que nuestra exhortación de Pablo es que no nos adaptemos a este mundo, que no lo permitamos. Por eso la importancia de vivir conforme a esto, a la palabra de Dios, no solo leerla, sino aplicarla, vivirla en el nombre del Señor. Entonces a los oídos de Pablo llega este tema de la situación en Corintios y urgidamente les escribe y los exhorta para ayudarlos a tratar con sus problemas, sanear sus divisiones, responder sus preguntas, y también los confrontó fuertemente con su pecado, con su necesidad de corrección y consagración a Cristo. Cuando leemos 1 Corintios en su capítulo 3, versículo 1, Pablo les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a carnales, porque estaban viviendo de una manera no conforme al reino de Dios, estaban viviendo conforme a lo que ellos creían que debían vivir, conforme al contexto donde se encontraban, y está mal, no puede ser así. Él les explica después también las evidencias de su carnalidad. Él les dice en 1 Corintios 3:3 al 4: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales
y andáis como hombres. Si te subrayo y te coloco en negrita, andáis como hombres. Él está queriendo decir que te estás comportando como la gente del mundo, es lo que le está queriendo decir él a ellos. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Y pido disculpas nuevamente, se me olvida compartir la pantalla. Cristo bendito, ten misericordia de mí. Él dice aquí esto, repito, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Y te invito en tu casa, por favor, a que refuerces con Romanos, su capítulo 7. Lean ese capítulo. Esto es un retrato del cristiano carnal, habitado por el Espíritu, claro, pero dominado por la carne. Dominado por la carne. Entonces afirmamos que la iglesia de Cristo es espiritual. La iglesia de Cristo es espiritual. No queriendo decir que con esto de que la iglesia de Cristo es espiritual, no queriendo decir que los cristianos tenemos que andar atravesando paredes por lo espiritual que somos. No, nada de eso, sino al contrario, reconociendo diariamente que sin Jesús nada podemos hacer. Refiriéndome a que sin una vida completamente rendida a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores Jesús, nos es cuesta arriba vivir una vida que cumpla con los estatutos y estándares del reino. ¿Sabes? Una iglesia espiritual es una iglesia que tiene una vida acorde al entendimiento de que Jesús es su Señor. Es una iglesia donde el Espíritu Santo es el que la va regenerando y la va transformando. Es una iglesia que acepta la soberanía de Jesús o de su Rey en su vida. Es una iglesia con una vida llena de fruto para la gloria de Dios. Esa es una iglesia espiritual. Esa es una iglesia espiritual. ¿Y sabes algo? La iglesia de Jesucristo camina sobre verdades, no sobre realidades. La iglesia de Jesucristo camina sobre verdades, no sobre realidades. Y te explico esto, y siempre lo diré. La realidad me dice que hay una pandemia diezmando a la humanidad, hostigando a la humanidad, que hay una pandemia atemorizando a la humanidad. Eso es una realidad que estamos viviendo, eso es una realidad. Por eso siempre te digo que vivimos sobre realidades, pero ¿sabes algo? Caminamos sobre verdades. A pesar de todo esto que está haciendo esta pandemia, hay una verdad que me dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aleluya. Vivimos realidades, pero caminamos sobre verdades. Caminamos sobre verdades. Una vida que tenemos que llevar, una vida que a pesar de que el mar le te diga, no pasarás, la verdad de Dios te dará tierra firme y podrás pasar. Y podrás pasar. Y esta verdad me lleva al segundo punto. Las armas de la iglesia. Las armas de la iglesia. Dice 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora bien, quiero leer el contexto de esto. Segunda de Corintios, su capítulo 10, en su versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Algunos decían que Pablo andaba en la carne, imagínate.
Y él le dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora bien, ¿cuáles son estas fortalezas que habla Pablo? Él dice después, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, perfecta. Eh, los argumentos, el ser humano se hace argumentos o hace fortalezas con argumentos que él maneja, es algo mental, es algo de lo que ellos creen, ¿sí? Hacen fortalezas para resistir la verdad de Dios. Ellos hacen fortalezas con su conocimiento, con su sabiduría, con su forma de pensar. Y esas fortalezas solamente las podemos derribar con la forma de conducirnos en este mundo. Cuando leemos el libro de Tito, vemos a Pablo dándole una serie de instrucciones a Tito de cómo debe conducirse la iglesia en este mundo. Y al final de ese capítulo, que es el capítulo 2, versículos del 1 al 8, y al final, en el versículo 8, él le aclara por qué debe conducirse o por qué deben conducirse de esta manera. Él da una serie de lineamientos, como se deben conducir. Y después le dice a Tito lo siguiente, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Así como se derriban esas fortalezas y argumentos, ya que tendremos moral para hablarles del pecado, de lo que están haciendo mal y que Jesús quiere guiarlos a hacer lo que es correcto. Esto me lleva al punto 3, que dice, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Eso está en el libro de Mateo, en su versículo 22, en su capítulo 22, perdón, versículo 21. Pero quiero también leerles aquí el contexto. Dice de la siguiente manera, Mateo 22, vamos a leerlo desde el 15. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Ahora bien, aquí vamos a manejar unos conceptos aquí un momento. Nos habla de los fariseos. Y podemos entender entonces que los fariseos eran un grupo religioso que se oponía a la ocupación romana en Palestina. Y también nos habla de los herodianos. Los herodianos eran un partido político judío que apoyaba a Herodes Antipas y la política instituida por Roma. Vemos aquí fariseos, ellos se oponían a la ocupación romana en Palestina. Y vemos herodianos, ellos apoyaban de alguna manera la política instituida por Roma. ¿Qué pasa? Normalmente estos dos grupos se odiaban. Ellos eran totalmente antagónicos.
pero se unieron en contra de Jesús pensando que podían arrinconarlo, ya que se decía que estaba de acuerdo con que se pagara el impuesto a César. Los fariseos lo acusarían de estar en contra de Dios, el único rey que reconocían. Ahora, por el contrario, si decía que no debían pagar impuestos, los herodianos lo entregarían a Herodes por rebelión. Entonces Jesús lo que hace es que le pide el denario. Y un denario era una pequeña moneda de plata, era la más común, como leemos aquí en el Imperio Romano, con la imagen del emperador. Y era el sueldo de un soldado romano por un día de trabajo. Aquí podemos ver la moneda, la cual tiene la cara de César por un lado y por la otra parte tiene a César con investiduras sacerdotales, ya que ellos se decían que eran dioses. Ahora bien, ¿cuál es el significado de esta declaración? A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al menos para mí, yo vi aquí tres cosas importantes. La primera que te puedo decir que yo vi aquí importante es que los creyentes debemos honrar y obedecer a las autoridades civiles. Este principio aparece en varias partes del Nuevo Testamento. Los creyentes tenemos doble nacionalidad. ¿Cómo así? Somos ciudadanos del reino de Dios, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, pero somos ciudadanos de algún país aquí en la tierra, en nuestro caso Venezuela, somos venezolanos. Ahora, por tanto, así como estamos dispuestos, escuche bien, a someternos a Dios, también debemos estar dispuestos a someternos a las autoridades civiles. La misma palabra nos dice que nos sometamos a las autoridades porque las que están fueron establecidas por Dios. ¿Qué implica esto? Tenemos que obedecer las leyes, tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que orar aún por los que están en autoridad, los que están en eminencia. Eso es una realidad que tenemos que vivir y aceptarla porque nos lo manda el Señor. Otro punto que veo que es importante es que los creyentes debemos honrar y obedecer a Dios. Cualquier momento que una orden de una autoridad terrenal esté en conflicto o entre en conflicto con algo que Dios ha dicho en su palabra, debemos someternos es a lo que Dios dice, no lo que dice el hombre. Los discípulos de Jesús aplicaron este principio cuando los ancianos del pueblo de Israel, o sea, el Sanedrín, querían que ellos dejasen de predicar el evangelio de Cristo. Y ellos le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es principios de reino, principios de reino. Y el tercer punto importante que veo aquí es que el creyente lleva la imagen de Dios en su vida y se debe totalmente a Dios. El denario de los herodianos llevaban la imagen de César y por eso se debe a César. Pero el creyente lleva la imagen de Dios en su vida y por eso se debe a Dios. Esto significa que el creyente debe darse cuenta, debe darse a Dios en adoración, en obediencia total y en servicio. Ahora bien, de igual manera y en base a este principio de a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, hay cosas terrenales que la iglesia debe de abstenerse de participar. Hay varias cosas, ¿sí? Y voy a un ejemplo rápido de uno, la política. La iglesia no debe incluirse en temas de partidos políticos. Y ojo con lo que estoy diciendo. No estoy queriendo decir con esto que usted como individuo, escuche bien, usted como individuo no debe participar en los comicios políticos. Usted es un ciudadano y tiene el derecho de elegir a las personas que ejercerán autoridad en la presidencia, gobernaciones, alcaldías, etcétera. Yo me estoy refiriendo a que la iglesia como tal no debe hacer vida en alguna postura política. Por ejemplo, escuche que dijera algo así. La iglesia cristiana, la casa de mi padre, apoya y patrocina al líder de la derecha tal. O apoya y patrocina al líder de la izquierda tal. No, eso no se debe hacer. Repito, si usted como ciudadano quiere ejercer un cargo político, bueno, es su derecho como ciudadano. Pero tenga en cuenta que su regla de fe y conducta es la santa palabra de Dios y que usted está para establecer el reino de Dios en esta tierra a través de conducta, principios y valores del reino de Dios. Recuerde lo que pasó en el siglo I, cuando los cristianos perseguidos por acusaciones falsas de que ellos habían quemado Roma, acusados por Nerón, ellos tuvieron que huir de las catatumbas, tuvieron muchos años en la catatumba. Luego, después de un tiempo, por medio de una declaración de Constantino, que era el emperador del momento,
de cesar las persecuciones en contra de los cristianos, ya que supuestamente se había convertido a la religión, al cristianismo, por una señal de una cruz que vio en el cielo. Él dio luz verde a que los cristianos se reintegraran nuevamente en la sociedad. Pero ¿qué pasó? Comenzó una mezcla entre política, religión y paganismo. Muchos principios y valores de gente de fe fueron socavados por la presión política y el poder económico de hombres paganos. De allí nació una nueva religión pseudo-cristiana. Pero hubieron hombres y mujeres que no negociaron su fe y prefirieron volver a las catatumbas antes de perder su identidad como hijos del reino. Usted y yo estamos llamados a mantenernos firmes ante la presión del mundo, ante las presiones adversas. La iglesia no debe meterse o incluirse en cosas que no le competen. La iglesia es un ente espiritual que está para interceder y establecer el reino de Dios en esta tierra. Y concluyo diciendo, considerando que, 1, la iglesia no es carnal, sino espiritual. 2, que las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios. Y 3, que a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, mantengamos nuestra identidad como hijos del reino de una manera intachable y podamos avergonzar con nuestra santa conducta a los que nos adversan. De esta forma seguiremos estableciendo el reino de Dios en esta tierra hasta que nuestro Señor Jesucristo lo consuma en su segunda venida. Bendiciones. Dios les bendiga y Dios les guarde. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase